por conveniencia, cuando necesitamos tener facilidades de acceso. Necesitamos disponibilidad de personas a formar parte de la muestra sin haber hecho una exploración muy profunda previa. Cuando tenemos un determinado de tiempo muy corto para realizarla, y limitación de recursos, cuando hay falta de financiamiento, o también puede ser en cualquier otra especificación práctica de algún elemento particular que en el proceso del estudio se vaya arrojando. ¿Qué es lo que hace un investigador cuando elige esta técnica? Bueno, pues elige los miembros con los cuales va a extraer la información por su proximidad. Es decir, a veces esta técnica funciona incluso como cuando se reparten muestras a la gente que va transitando por la calle, o se le van repartiendo volantes, o se le van preguntando a la gente que va pasando por la calle una opinión al paso, ¿no? Por eso dice, para tener gente al paso. En el momento que nosotros hemos puesto por territorio es porque estábamos tratando de abarcar no solamente en la zona urbana, sino queríamos principalmente ir a zonas rurales donde las condiciones de movilidad son mucho más complejas. Entonces, por eso se elige también esta técnica de muestreo por conveniencia. El investigador, cuando selecciona esta muestra, no considera realmente si estos son o no una muestra representativa de la población, porque precisamente los está localizando y para eso la utiliza. También cuando utiliza esta técnica en situaciones en las que hay grandes poblaciones, como era en este caso, para ser evaluadas, ya que en la mayoría de los casos es casi imposible realizar pruebas a toda una población, recoger información de toda una población, entonces uno trata de focalizarla en una muestra al paso. Específicamente del tema que vamos a tratar, esta fue una actividad que se preparó en el marco de la realización del evento justamente para celebrar el Día Internacional de la Conservación de los Ecosistemas de Manglares, de los cuales les hablé al comienzo. Y era el objetivo identificar comunidades y actividades culturales asociadas a estos ecosistemas de manglares para poder hacer una ponencia en el marco de este evento del Día Internacional. La pregunta entonces para poder ingresar a la comunidad y tener una guía de recolección de información fue ¿cuáles son las comunidades y cuáles son las manifestaciones culturales que estas comunidades practican asociadas a estas dichas zonas de manglar? Teníamos las condicionantes para hacer esta investigación, como ya les había dicho al seleccionar esta técnica de muestreo, es que 10 días apenas para recoger, sistematizar la información y preparar un informe, de los cuales 2 solamente fueron utilizadas para ir a campo sin pernoctación, es decir, ida y vuelta en el mismo día. Se trabajó con capacidad instalada, no se dispone de presupuesto para esta actividad. El tema de adaptación cultural a un contexto ecológico requería trasladarse al territorio. Había que contactar autoridades competentes, comunidades y dirigentes en el menor tiempo posible. Teníamos muy poco tiempo incluso para saber si las autoridades podían estar a nuestra disposición con su agenda. Entonces, en ese sentido, el objetivo general de esta recolección también era alcanzar el mayor grado de información posible sobre las comunidades y las manifestaciones culturales que practican en estos ambientes naturales y que comparten características ecológicas de transición entre lo que es la tierra, el río y el mar. Tienen estas cualidades compartidas. ¿Cómo se hizo la selección de la muestra? ¿A dónde íbamos a recoger esta información? Bueno, pues teníamos que contar con las siguientes facilidades. Debía estar cerca porque no había posibilidad de pernoctar. Máximo 1 hora de movilización entre ida y regreso. Tenía que haber una organización administrativa a cargo de una entidad pública para que nos den esas facilidades de ingreso a la comunidad. Tenía que haber una identificación previa de comunidades organizadas en estas entidades públicas para que nos pudieran facilitar justamente datos o personas que pudieran estar predispuestas a participar con nosotros de la información. Por la disposición de las comunidades a participar en la recolección de la información, como les decía. Sin embargo, esta selección de muestra también tiene unas dificultades. Tiene una gran dependencia a la disponibilidad de tiempo de los participantes debido a su agendamiento de reuniones, porque como teníamos apenas 2 días para ir a campo, dependíamos mucho de eso. Si es que no era posible, entonces teníamos que haber seleccionado con otras personas.
Otro de los problemas que presenta esta técnica es que no hay oportunidad de profundizar en la información, es decir, cogemos la información que tenemos al paso y con ella tratamos de sistematizar de la mejor manera posible los datos. Y por lo tanto la recolección de datos es básica. El procedimiento de la aplicación fue, una vez que se nos dijo que había que realizar este trabajo de información, buscar qué es lo que había disponible en Internet y bibliografía, identificar mapas, reconocer el territorio para poder saber hacia dónde dirigirnos, establecer rutas de acceso a ese territorio, determinar un guión de datos a recolectar en el territorio, o sea, qué datos eran los que necesitábamos recolectar en ese menor tiempo posible. Elaborar asimismo un guión de preguntas para direccionar las entrevistas, aprovechar justamente el poco tiempo del que disponíamos también nuestros participantes y sacarle el mayor provecho posible. Coordinar con autoridades administrativas y técnicas, recoger datos de contactos de dirigentes y miembros de las comunidades que viven en el territorio. También tuvimos que hacer, una vez que ya las autoridades de esta reserva nos dieron facilidades, coordinar con los participantes que iban a aportar la información, fecha, hora, en el menor tiempo posible para realizar entrevistas y, si había posible, que nos hagan una demostración de sus actividades, si es que era posible. Trasladarnos a los puntos de encuentro acordados. Los recursos utilizados para esto fueron dispositivos electrónicos para grabación de audio, video y fotografía. Por supuesto, para la sistematización, el equipo de computación, para la transcripción y sistematización de las grabaciones de audio, selección de edición de imagen, etcétera, lo poco que se había podido recolectar. Eso durante el procedimiento. Entonces, una vez que ya teníamos establecido este procedimiento de aplicación, pues lo primero que hicimos fue identificar en el mapa del Ecuador, en general, las zonas de manglares, y vemos que prácticamente en todas las provincias costeras tenemos reductos de manglares, en Esmeraldas, en la zona Cayapas-Mataje, que está en la frontera con Colombia, tenemos en Manabí, en la zona del río Chone, en el estuario del río Chone, el estuario del río Puerto Viejo también. En Santa Elena hay un reducto muy pequeño de manglar en la zona del Palmar, y en el Guayas, que es donde está la zona más grande, alrededor de lo que es el Golfo de Guayaquil, en el estuario del río Guayas, y en el Oro, en la zona de lo que es Santa Rosa, en el estuario del río que viene de Santa Rosa. Una vez que identificamos esto, obviamente teníamos la cercanía del estuario. Aquí en esta imagen satelital vimos por la cercanía pues que tenemos los manglares que están alrededor del río Guayas, y podemos ver aquí, en la zona que está más verde, estas son las zonas principalmente alrededor del estuario del río Guayas, donde están las reservas más grandes de manglares en el Ecuador. Incluso de Sudamérica en el lado del Pacífico, ¿no? Entonces tenemos de este lado, bajando por el río Guayas en la ruta que va hacia Pozorja, y tenemos de este otro lado por la carretera que va a Naranjal, en la zona que va a la reserva de manglares de Churute. Teníamos estas dos opciones. Hacia donde había mayor facilidad de encontrar inmediatamente personas que estén dispuestas a participar, pues bueno, eso era lo que teníamos que identificar. Entonces estuvimos identificando, bueno, ¿qué tenemos en los manglares en el Golfo de Guayaquil? Primero, como les decía, que es el estuario más grande del Pacífico sudamericano. Este estuario está formado por las aguas de los ríos que vienen desde el interior y desembocan en el Guayas, en la transición de las aguas saladas hacia el Océano Pacífico en el Golfo de Guayaquil. Vemos también que es la región con mayor extensión de manglares en el Ecuador, y aquí particularmente hay dos reservas. Están la Reserva Ecológica Manglares de Churute y también tenemos la Reserva de Producción de Fauna Manglares del Salado. Esta de aquí, la de la producción de fauna de Manglares del Salado, es la que está prácticamente rodeando Guayaquil. Incluso algunas de ellas en sus brazos de esteros entran hasta el sector de la Kennedy, el sector de Urdesa, y
podría decirse que era lo más cercano, pero como que allí no hay, alrededor de la ciudad, no hay una práctica muy identificada sobre qué tipo de actividades están realizando en esa zona. Entonces, una vez que identificamos estas dos zonas, hicimos contacto justamente con el Ministerio del Ambiente para saber cómo podríamos acceder a la Reserva Ecológica Manglares del Churute. Vimos que incluso el tiempo de traslado desde Guayaquil hasta allá, a lo sumo nos llevaba 1 hora, hora y media entre tratar de localizar comunidades. Entonces consideramos que, de acuerdo al horario que disponíamos, podríamos acercarnos hasta esa zona. Entonces, como ya habíamos decidido trabajar con la Reserva Ecológica Manglares de Churute, los primeros datos. ¿Cuándo fue creada? Pues el 26 de julio de 1979, mediante acuerdo interministerial número A322. Este fue publicado en el registro oficial número 69 en noviembre 20 de 1979 y su superficie es de 55.212 hectáreas. En el satélite se ve así, el acercamiento a donde íbamos a trabajar. Esta es la carretera E25, la vía E25 o troncal de la costa, que también le llaman Panamericana, también en otros lados. Y es la que va de Guayaquil a Naranjal. Naranjal va hasta el sur, hacia abajo. Entonces, aquí vemos, de acuerdo a la información que nos dieron en el Ministerio del Ambiente, que por aquí podíamos ingresar a esta zona de la Reserva Ecológica Manglares de Churute. Aquí en el Google incluso hay una indicación donde nos ubica precisamente en el sector. Y este es el acceso. Entonces, más de 45 minutos no se hacía. Por supuesto que las administraciones de esta reserva del Ministerio del Ambiente están más hacia el sur, yendo más hacia Naranjal. En todo caso, cuando ellos ya nos dan el dato, nosotros podemos accesar por esta vía, que es un camino secundario, no está asfaltado, es de tierra, y uno puede recorrer todo este sitio en esta zona. Identificamos aquí 2 comunidades principalmente, que es La Flora, una de las comunidades, y en esta zona que está el mirador. Muy bien. Este es el acceso. Entonces, cuando uno va por la carretera, uno ya al pie pasa viendo dónde está la venta de cangrejos, ¿no? Ese ya es un indicativo de que por ahí podríamos estar ingresando. Está hacia adentro la zona de las tienditas. Aquí es donde están vendiendo los cangrejos que uno ve al paso y se ingresa por ese tramo. Bien, como les decía, en esta reserva biológica hay 2 recintos. El Mirador con 300 familias y La Flora con 54 familias. En cada recinto hay un gremio de pescadores y recolectores dedicados a la captura de cangrejos y otros moluscos, siendo la actividad principal la extracción del cangrejo. Cada gremio tiene su muelle o puerto desde donde salen hacia la zona de recolección. En el recinto La Flora parte desde el puerto El Gallo y el recinto El Mirador desde un puerto privado de la misma asociación 26 de febrero. Entre los aspectos generales que encontramos ya en territorio, vemos que la infraestructura con la que cuentan es servicio de energía eléctrica, tienen señal de telefonía celular, pero es un poco deficiente. El agua la extraen de pozos profundos, como bien decía el señor director, es una complicación allá, no hay agua dulce, servicios de agua dulce, ya que están justamente en la transición de intercambios de aguas y mareas, principalmente que vienen ingresando desde el mar. En cada vivienda se drenan las aguas servidas a un pozo séptico y el drenaje de las aguas lluvias es correntía natural del suelo. Esos son los primeros indicativos que vamos encontrando al entrar en territorio. Servicios comunitarios, hay una escuela, Benjamín Carrión, y un centro de cuidados infantiles, le llaman CIBB. Para los estudios secundarios no hay colegios, ellos tienen que trasladarse a Naranjal, o se van al kilómetro 26, también conocido como Virgen de Fátima, tienen una iglesia católica. Los servicios de salud los realizan en Naranjal a 45 minutos o en el kilómetro 26, Virgen de Fátima, a 30 minutos.
cuentan con seguro campesino y se atienden en los dispensarios ubicados en Puerto Inca. Para las gestiones legales y administrativas, al estar la reserva en la jurisdicción del Cantón Naranjal, pues por todos los trámites municipales y gestiones se dirigen hacia Naranjal, mientras que para los trámites y gestiones de carácter administrativos gubernamentales se trasladan hasta Guayaquil. La reserva está bajo la administración del Ministerio del Ambiente, como ya les habíamos dicho, cuyas oficinas están ubicadas a unos 10 minutos en bus por la vía principal que les mostraba, la E25 o Panamericana. Bien, aquí es cuando ya vamos entrando a territorio y vemos que este es el embarcadero o puerto, también denominado El Gallo, que es de la comuna o de la comunidad La Flora. Aquí vemos a un cangrejero que ya terminó su faena, va saliendo de su sitio de recolección, se ha cambiado ya de ropa porque con esta misma ropa no hacen la actividad y va llevando ya sus atados para venderlos. Él me comentaba que los había reunido o recogido bajo pedido. En esta zona hay un parador turístico que en este momento no está funcionando. Está abandonado porque las administraciones que estaban a cargo pues simplemente ya no están habilitadas. Pero los habitantes, los cangrejeros principalmente, que son los que tienen aquí sus actividades de la zona de la Flora, de la comunidad de La Flora, pues ellos los utilizan como una especie de zona de parqueamiento, hay motos, camionetas en esta zona, ustedes van a encontrar cuando van entrando al sitio. Y también pues para cambiarse, para cambiarse de ropa. Bien, entonces encontramos que al interior de este territorio las actividades culturales principales que se dan son recolección y captura de cangrejos y de conchas. Esas se practican durante los 12 meses del año, excepto durante las épocas de veda. Cuando hay tiempos de veda se dedican a la pesca de corvina blanca, robalo, bagre, camarones adultos de 25 a 30 gramos antes de que migren al mar, porque como les decía, la zona de los manglares son cuneros y en esta zona se captura también los alevines y las larvas de camarón. Y también otros tipos de moluscos, pero principalmente en esta zona lo que se recogen son cangrejos. Aquí vemos pues a un cangrejero pues que ya está en el proceso de amarre, haciendo los atados con la piola, que es una de las herramientas de trabajo que ellos usan, y también está aquí el saco. Para la captura de cangrejos, ¿qué implementos requieren? Pues principalmente una canoa de 8 a 11 metros de largo. En estas canoas grandes caben de 10 a 15 personas. Siempre tienen que ser con motor fuera de borda porque no podrían ir a remos, no les alcanzaría el tiempo para coger con las mareas de quiebre o de aguaje. Entonces ellos reconocen que si no fuera por el motor fuera de borda no podrían usar canoas tan grandes ni ir en equipos de 15 personas inclusive. Cuando, sin embargo, hay grupos más pequeños de personas y como vimos en una toma anterior, había una persona solamente en una canoa grande, pues ahí pueden usar los remos. Entonces, en unas canoas, van en canoas más pequeñas cuando son 4 personas, lo que le llaman las fibras también ellos, ¿no? Son canoas que miden menos de 5 metros, a razón de más o menos 1 metro por persona. Es lo que se calcula que cabe en una de estas embarcaciones. Otro elemento importante para la faena de ellos son sacos o saquillos, ya vimos en la toma anterior cómo ellos van ahí recogiendo los cangrejos, el gancho de hierro que puede medir de 50 a 60 centímetros, la piola, como ya vieron que es con la que amarran, la tonga que es para alimentarse, obviamente ellos salen a veces en las madrugadas, y regresan después de la 1 de la tarde, 2, dependiendo de las mareas. Y por supuesto el repelente de mosquitos. Algunos cuando no quieren usar repelentes de mosquitos suelen aplicarse barro alrededor del rostro. Vemos el vestuario, es importante porque no, claro, es un pantalón largo, pero no puede ser, por ejemplo, de jean, tiene que ser un material liviano. Una camiseta y camisas mangas largas de telas gruesas de poliéster. Ahí sí es para poder aguantar el pique del cangrejo o de los insectos que suelen estar rondando mientras ellos ejecutan la faena. Utilizan también guantes de puntos tejidos
y la gorra que la utilizan para que no se le meta lodos en los oídos. Tienen también las botas 7 vidas que van hasta las rodillas y por supuesto llevan las medias. Algunos suelen, incluso aparte de la gorra, tener unas capuchas para protegerse la cabeza y es importante que tengan un reloj para poder sincronizar el retorno una vez que están inmersos entre los ramales de los esteros y puedan ponerse de acuerdo al momento que van a hacer el retorno. ¿Cómo se da la transmisión intergeneracional del conocimiento? Bueno, pues en las comunidades ya sabemos que se da entre padres a hijos, tíos, primos, cuñados, amigos, dentro de la comunidad. Antes se hacía en los hogares, los niños desde los 10 años ya acompañaban a los padres a recoger los cangrejos, pero actualmente por todas estas leyes que hay de protección a la niñez, ya no van con los niños y solamente a partir de los 18 años están acompañándolos a los padres a hacer esta captura. El aprendizaje, ¿no?, de la transmisión del conocimiento que se debe dar. En el territorio, cuando ya están en el territorio, y si veíamos en la zona de la imagen satelital, se ven los brazos de esteros que están por todos recorriendo la zona del manglar. Bueno, pues uno se podría perder fácilmente si no conoce esos sitios. Uno se pierde en la ciudad, imagínense, no se va a perder donde solo se ve todo verde y agua por todos lados. Daría igual cualquier recodo. Pero bueno, ellos identifican cada uno de estos lugares o ramales del estero y le han puesto nombres que solo entre ellos comparten. Ni siquiera de las otras comunidades comparten los mismos nombres, son nombres que entre los miembros de la comunidad tienen ese nombre. Ese mismo sitio puede ser incluso denominado de una manera diferente por miembros de otra comunidad. Pero lo importante es que entre ellos identifican de esta manera el territorio. Empiezan a las 6:30 de la mañana, pero eso depende de cómo va la marea, porque si la marea está en quiebra o en aguaje, habría una complicación en la navegación y también en la misma faena de tener que recoger el cangrejo, porque tendrían que sumergirse a buceo si es que estuviera a pique, como ellos le llaman. Dice, en temporada de quiebra el manglar no se va a pique. Cuando hay quiebra quiere decir que el agua está regresando al mar. Sí, para graficarlo de una manera mentalmente, ¿no? Y en tiempos de aguaje, que es cuando sube la marea, eso está a pique. Entonces esa es la complicación un poco que ellos tienen que conocer y manejar para poder ejecutar su actividad. Entonces, para capturar los cangrejos esperan que baje un poco la marea y controlan que no se quede varado el bote, porque entonces no podrían salir. O sea, son conocimientos que entre ellos ya con la práctica saben cómo aplicar a fin de poder regresar a sus hogares, ¿no? Porque siempre es esa la idea, la inquietud con los pescadores cuando se salen a mar abierto o están en medio del manglar, no perderse y poder regresar a su hogar el mismo día o en la fecha que tengan prevista, cuando sean jornadas de 1 o 2 días. En la zona de manglares no, son jornadas de un mismo día, incluso de horas. Dice, ¿cómo deciden ellos en qué lugar van a faenar? Porque como el territorio es así de amplio y de extenso, ¿no? O sea, ¿en qué momento ellos saben en qué lugar pueden ir a faenar? Entonces dicen, ellos están pensando siempre en coger el cangrejo más grande, obviamente, que es el comercial. Me decía uno de los participantes que estas zonas suelen ser las más altas o también conocidas como bancadas, donde el cangrejo se echa en tiempo de muda, o sea, ahí es donde el cangrejo va buscando las zonas más altas, cava su madriguera y se esconde. Eligen la mancha ya le llaman es al territorio específico donde van a hacer la faena, es una mancha que identifican. Dice, si no han visto otros compañeros que estén por la zona faenando, entonces ellos todavía no lo hayan explotado, van y trabajan en esa zona. Pero si ya han visto compañeros trabajando en esa zona, la dejan descansar. ¿Cómo identifican en la madriguera que hay un cangrejo hembra o un cangrejo macho? Pues dice que la hembra deja un rastro muy finito y su madriguera es más pequeña, mientras que el cangrejo macho tiende a dejar un rastro más grande y profundo desde la boca de la madriguera. Entonces ellos de esa manera ya van identificando si es una hembra o un macho el espécimen que está allí en esa madriguera.
por cada madriguera solo hay un individuo, no comparten su casa, son muy individualistas, tienen espacio privado. Excepto durante la movida o apareamiento, como ellos le llaman, en donde en cada madriguera podrían estar encontrando 2 o 3 miembros, que puede ser dos hembras y un macho, ¿no? O 2 machos y una hembra, dependiendo de cómo se hayan entre ellos acordado. Ya, no se capturan durante el apareamiento. Ya cuando ellos se dan cuenta que hay más de un individuo, no lo capturan. O sea, si hay 2, están en apareamiento. Es el único momento en el que ellos se unen, se juntan. Ellos mismos, los cangrejeros, se han dado cuenta desde hace unos 4 años que deben hacer sus propias autovedas, más allá de las que les regula el mismo Ministerio del Ambiente o la Secretaría de Pesca. Y ellos dejan de capturarlos durante la época de apareamiento, que suele durar 2 o 3 días y suele ser una vez al mes. ¿Cómo se dan cuenta que están en época de apareamiento también en esos días? Porque dicen que son los días en que los cangrejos salen y se los ven afuera de las madrigueras, y en el ambiente hay un olor como de pechiche. Si usted nunca ha olido el pechiche, bueno, pues no va a poder identificar el olor, pero claro, como dicen, el maestro sabe lo que identifica, ¿no? Y huele. Entonces ellos le hacen la analogía como a un olor de pechiche. Bueno, ellos a su misma vez están dándose cuenta de que las vedas de marzo, que en vez de las vedas de marzo se legalicen las autovedas, o sea, porque ellos consideran que si bien es cierto durante el mes de enero están apareándose, y si es una veda que tiene sentido, dicen que en marzo ya la hembra está parida, ya ha parido, ha botado los cangrejitos chiquitos, y ya en marzo no tendría sentido, porque si ya ella ya ha parido, pues ya estaría para la captura, incluso el macho ya ha cumplido con su función y se lo puede capturar. Solo se capturan machos con caparazón de 7 centímetros o más. Ellos tienen una regleta con la que miden un tipo de vernier artesanal. Ellos los fabrican con sus propios materiales de madera o de caucho, de algún tipo de material que puedan andar a llevar en territorio. Y bueno, pues fabricado por sus propias manos. También, a falta del vernier, lo toman entre las 2 manos, y si cabe entre las 2 manos este caparazón, ya está apto para ser recogido. Si es menor a esta medida, se asume que el espécimen es juvenil y no está apto para la captura. Por otro lado, la Subsecretaría de Veda ha impuesto este tamaño también, o sea, me imagino que en consenso con ellos mismos han estado haciendo la toma de información y han determinado que esa es la época, y los biólogos, los científicos técnicos también tienen que haber coincidido. En la madriguera, ya cuando están en la madriguera, si el cangrejo está al alcance de la mano, se lo captura. Ellos para eso se protegen la mano con los guantes de los que hablaba. Suelen tener unos guantes rojos tejidos, específicamente, que los suelen comprar, pero de lo contrario también ellos pueden fabricar sus propios guantes. Y tienen también su camisa mangas largas, con la que cubren el borde de la manga con el guante, para que no se les mete el cangrejo en las mangas, porque ya les ha pasado que cuando se dan cuenta tienen al cangrejo en la costilla porque se les ha ido a través de las mangas. Eso me comentaban, me parecía un poquito como gajes del oficio, ¿no? ¿Cuándo usan el gancho? Cuando no lo alcanzan a tocar con la mano. Por eso el gancho mide entre 50 y 60 centímetros, porque más allá de eso el cangrejo no hace la madriguera, el escondite. Aunque si bien me estaban diciendo que antiguamente no era necesario el gancho ya es como un instrumento moderno. Antiguamente, cuando había abundancia de cangrejo, el macho no tenía que esconderse tan profundamente. Ahora parece que cada vez están haciendo sus madrigueras más profundas. Entonces ahí es cuando usan ellos el gancho. Una vez que extraen el cangrejo, lo envuelven en lodo, lo dejan así como ustedes vieron al joven que estaba amarrándolo, para que no se mueva, se queda quietito, y cuando tienen 3 o 4, ahí sí los meten en el saco. Y ya una vez que está en el saco, el cangrejo no abre las tenazas y los van contando así para luego saber cuántos ya llevan, y se van moviendo dentro de la mancha, van moviéndose, avanzando, y van jalando el saco mientras hacen esa tarea. En un saco caben entre 50 y 60 cangrejos.
amarran en 5 atados de 12 cangrejos cada uno. Ese es el estándar. En una plancha van 4 atados. De 13 en total serían 52. ¿Por qué 13? Porque para poder competir con la Caraguay, entregar su producto, ellos han optado por poner un cangrejo más entre sus atados y tener asimismo oportunidad de venta y a un precio conveniente, pues, ¿no? Bien, cuando ya están en el territorio y han terminado con la faena, ellos previamente han sincronizado con su reloj la hora, que puede ser, dependiendo de los aguajes, como les decía, de la quiebra, de la marea, entre 10 y 12 del día. Ellos se retiran. Y cuando alguno no ha llevado reloj, porque así suele suceder, simplemente se lo llama con un grito fuerte. ¡Vámonos! Gritan. Entonces yo me imagino que en esas soledades donde solamente se escuchan los sonidos de las aves, una voz humana gritando vamos es más que suficiente para estar atentos, ¿no? De que ya es hora de salir. Aquí me tomé, quise ponerles este testimonio de uno de los participantes que explicaba exactamente cómo es esto, dice, de coger el cangrejo con el gancho. Dice, uno al meter el gancho al hueco, primeramente lo toca y ahí uno sabe si sea por debajo o por encima del caparazón para poderlo extraer despacito. O sea, con el gancho lo van tanteando para ver desde dónde lo van cogiendo, porque el cangrejo también, al sentirse que está siendo perturbado, pues puede moverse en alguna dirección y tratan es de tantearlo, diríamos, ¿no? Desde arriba o desde abajo, como lo pueden coger. Entonces, el cangrejo solito viene caminando hacia afuera y dice que no se le escapa, ya que la madriguera tiene como 3 pulgadas, más o menos son los 7,5 centímetros de los que hablábamos de ancho. Y cuando el cangrejo viene caminando, les roza la mano y reaccionan, y también ya sea en sacar la mano y ahí lo extraen. O sea, me imagino yo el momento en el que están ellos haciendo esta actividad, ¿no? Uno que no conoce del tema para nada ni ha tenido la experiencia, pues siempre es interesante escuchar estas experiencias de primera fuente, como ellos mismos las comentan, ¿no? Y aquí era donde me decían que en algún momento si se les ha metido por entre las mangas, pues cuando ya lo sienten es que lo tienen en las costillas. Se les ha metido por las mangas. Ese era un pequeño testimonio que les quería comentar. Y en el recinto del mirador, que está del otro lado, que habíamos visto en el mapa, está conformada la Asociación 26 de Febrero, que cuenta con 112 socios, y a su vez ahí hay como unas 800 personas aproximadamente que son las que están amparadas dentro de esta asociación, entre los miembros que son los socios y sus familiares. Aquí en esta comunidad se entrevistó al señor Juan Pablo Banchón, presidente, 40 años de edad, y fue un dato que nos dieron en la misma administración de la reserva en el Ministerio del Ambiente. Este señor Banchón nos comentaba que es oriundo de este recinto. Sus padres tuvieron 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, quienes por su educación tuvieron que emigrar hace 33 años al kilómetro 26, también conocido como Virgen de Fátima, ubicado a unos 30 minutos en bus por la vía Naranjal-Guayaquil, y es donde actualmente residen. Entonces, la entrevista prácticamente, acordamos hacerla en su vivienda en el kilómetro 26. Él continúa, a pesar de que vive en Virgen de Fátima, él continúa laborando en la reserva de los manglares, capturando los cangrejos, actividad a la que se ha dedicado desde que tenía 10 años, cuando su papá lo llevaba los fines de semana, para que con la faena de recolección, y sus hermanos también se dedican a esta actividad. Y uno de ellos, de los hermanos, es el que se dedica a comercializar al por mayor. De sus hermanas, de las 3 mujeres, solo una quiso aprender el oficio y se ha dedicado esporádicamente, no permanentemente, porque principalmente las mujeres se han dedicado a los estudios. Bien, me comentaba él que, como ya les habíamos dicho hace un rato, lo de las canoas motorizadas, en este caso él, por venir desde Virgen de Fátima, sale desde las 4 de la madrugada de allá, ¿no? Entonces, se dirigen hasta estos ramales
ya cuando están en el sitio, en el muelle privado que ellos tienen como asociación. Y bueno, pues como ya les había dicho, tienen que fluctuar con estas mareas que suben y bajan, que si se va a pique o no. Bien, esta es una pequeña diagramación que encontramos en esa zona donde les decía que está el centro turístico de interpretación pues, de esta zona del Manglares de Churute, que ya no está habilitada. Y donde estaba el señor en la moto, el cangrejero en la moto, estábamos aquí y había que caminar todo este pedacito, que no son ni 300 metros, para llegar hasta el muelle. ¿Ya? Hay una casetita de sombra, sí es agradable, como se ven incluso turistas que van por allí, ¿no? Y cuando se quiere hacer un paseo ya hacia adentro, hacia los brazos esteros del manglar, se puede contratar un guía local, que puede ser uno mismo de la comunidad o un guía autorizado de la reserva del Ministerio del Ambiente. Está el recorrido. Bueno, esta es en general la cantidad de especies que encontramos en la zona de la reserva de Churute, porque el manglar justamente está al pie de unos cerros que son la cordillera de Churute y está con esta influencia de todo este tipo de fauna. Bien, aquí hay una demostración, pero no está funcionando. Bueno, del gancho. Este viene a ser el gancho que ellos utilizan, ¿no? Lo tuvimos que hacer en una mesa. Bueno, como veíamos, este comunero sale solo en su canoa, fue la foto que vimos al inicio, y él deja parqueada su canoa ahí en el Puerto El Gallo con un candadito hasta que va y regresa llevando los sacos de cangrejos que ha recogido. Va arribando. Y esta es otra zona donde podemos ver incluso que están las canoas con motores fuera de borda por aquí. Van llegando o las tienen aquí acoderadas y vemos las redes cuando ellos utilizan, pero en este caso para la pesca. Bueno, eso es lo que yo tenía por el momento para decirles sobre estas actividades culturales que logramos encontrar en la zona de Manglares de Churute, como para hablar de las actividades culturales asociadas a los ecosistemas de manglares. Después de mi intervención, el compañero Carlos Pacheco va a acompañarnos con su exposición y cuando él termine, pues se harán las preguntas y respuestas para quienes estén interesados en algún otro tipo de información adicional. Bien, respecto a la ponencia del compañero magíster Carlos Pacheco, él va a tratar la actividad conchera como elemento cultural dentro del contexto de manglar en la isla Puná. En resumen, es uno de los ambientes que destaca por su importancia ecológica y productiva, la isla Puná, que está en el estuario o manglar del río Guayas, también justo a la salida del río, ¿no? A pesar de ser afectada por la actividad industrial camaronera y la falta de control ambiental, los pobladores de la comuna de Campo Alegre lograron la concesión de un área de manglar de donde extraen diferentes especies de concha que, de acuerdo a la evidencia arqueológica, estarían siendo explotadas desde épocas prehispánicas. El presente estudio recaba información que, partiendo del análisis arqueomalacológico y siguiendo la línea etnoarqueológica de la actividad conchera actual, nos permiten respaldar la emisión de propuestas de subsistencia para un sitio arqueológico ubicado en la isla, denominado Los Pocitos II, asociado a la cultura huangala y cuya datación radiocarbónica la ubica en los años 318-523 después de Cristo, lo que a su vez nos permite corroborar el nivel de influencia cultural de esta actividad, conocida también como conchal. Entonces, Carlos, te cedo la palabra y tú continúas. Muchas gracias. Hola, buen día. Gracias, Gloria.
¿Sí se me escucha? Sí, se te escucha. Ok. A ver, para compartir la pantalla. Si me dan acceso para compartir la pantalla. Sí, estamos en eso. Okay. Ah, ya está, ya la vi. Dejar. Gracias. Bueno, con todos buenos días. Siguiendo con esta muestra de actividades realizadas en ecosistemas de manglar, quiero presentar un trabajo de investigación que fue realizado para mi tesis de maestría de arqueología, que parte de una hipótesis planteada para un sitio arqueológico en la isla Puna. Y esta hace referencia a que las prácticas de extracción de conchas que se realizaron en ese sitio arqueológico habrían tenido cierto nivel de organización social y habrían sido enfocadas en la extracción de las especies más accesibles. Esto también en virtud de una visita que se realizó al sitio donde se evidenció la importancia que tenía la producción, la extracción de conchas exclusivamente del sitio de Campo Alegre. Bueno, con el fin de verificar esta premisa, se planteó realizar un trabajo etnoarqueológico que a breves rasgos consiste en obtener datos mediante el uso de herramientas etnográficas como las entrevistas fenomenológicas y la observación participante para identificar patrones direccionados exclusivamente a la cultura material. En este caso, direccionado exclusivamente a las conchas. No se habla de una etnografía como tal, puesto que la idea en este caso del estudio era direccionar toda la información exclusivamente al producto material de esta actividad. Se propuso la creación de una teoría de rango medio, que no es otra cosa que la obtención de resultados, en este caso, de dos líneas de estudio. La una que es el análisis arqueomalacológico, o sea, el que hace referencia al análisis de material arqueológico, que en este caso son valvas de conchas, ¿no? Que consiste en la ubicación de relaciones causales dinámicas, en el reconocimiento de patrones estáticos, ¿no? Tafonomía y mediciones biométricas de las valvas. Y una segunda línea de estudio que tenía que ver con justamente con la visualización de la actividad de los concheros que estaban realizando en Campo Alegre. La idea de esto es identificar patrones o situaciones similares que respalden la emisión de inferencias o hipótesis para el sitio arqueológico. Para ubicarnos geográficamente tenemos un mapa de la isla Puna donde tenemos ubicado el sitio arqueológico Los Pocitos 2, que es en el extremo occidental de la isla que da al Océano Pacífico. Y Campo Alegre, que lo tenemos acá en el centro se podría decir de la isla, ¿no? Que está inmerso dentro de la zona concesionada a la Asociación de Usuarios Ancestrales de Pesca Artesanal de Campo Alegre. Que obtuvieron la concesión en el 2010, a pesar de haberla solicitado desde el 98. La concesión fue cedida por aproximadamente 7.042 hectáreas se ha establecido que en el 2014 se estableció que el 60% de la población se estaría dedicando a esta actividad. Siguiendo con el esquema metodológico, en este caso, a diferencia de la exposición anterior, nosotros hicimos un análisis de un sitio arqueológico y obviamente del material arqueológico. Iniciamos con el sitio arqueológico, el análisis del sitio arqueológico. Este es denominado Los Pocitos 2, como ya se dijo, fue datado
mediante radio de carbono en los años del 318 al 523 después de Cristo. Está asociado a la cultura Wangala, en virtud de análisis cerámico encontrado en el sitio, análisis Wangala y Jambelí. Consiste en un basural, el sitio de la excavación consiste en un basural asociado a un sitio doméstico. Geológicamente se ha visto que el sitio ha tenido una cierta estabilidad y este consiste en una depresión de un suelo que fue rellenado con material descartado, lo que provocó la ubicación de esta especie. Se podría decir incluso una especie de conchero porque es la mayor cantidad de material que se puede ver. Pero no es un conchero porque, como dijo, es en una depresión de suelo, entonces es un hueco que se rellenó con conchas. También están asociados y fueron ubicados algunos paleosteros cercanos al sitio, que sería donde se realizaron las faenas de recolección. También se hicieron trabajos paralelos de paleonobotánicos, donde se identificaron algunas muestras con maíz, algunos tipos de palmas, ñame, frijol, ají y almidones de papa, que si bien no habrían sido obtenidos en áreas extensas de agricultura que no han sido ubicadas, es posible que se obtuvieron en huertos domésticos. Y bueno, como dije, sobresale en el sitio y en la mayoría de sitios de la isla Puna en sí, los materiales arqueomalacológicos, o sea, las valvas de concha arqueológicas. Bueno, no se va a hablar exclusivamente del trabajo que se hizo del trabajo arqueológico que se hizo en toda la muestra obtenida, sino más bien vamos directamente a los resultados. Mediante los análisis lograron identificar las especies que habrían sido extraídas, que habían sido explotadas en el sitio. En estas se identificaron algunas, tanto bivalvas como gasterópodos. La situación es que, de acuerdo al criterio del estudio, nosotros tomamos en consideración únicamente las que iban a tener, de las que podíamos sacar elementos de análisis en relación con el estudio de la actividad actual. Cuantitativamente se vio que sobresale la especie Casostrea columbiensis o denominado ostión. En general, el estado de conservación de las valvas es bueno, ¿sí? Y algo muy interesante es que ninguna presentaba algún tipo de modificación humana, salvo evidencia de quemazón de algunas, de hollín que se encontró en algunas, ninguna se tenía evidencia de haber sido utilizada. También se realizaron unas estimaciones cuantitativas que definieron los patrones requeridos para el estudio, sobre todo para el análisis y las inferencias que se iban a hacer con la revisión del estudio de la actividad actual. Bueno, en lo que se refiere a la comuna de Campo Alegre, como les digo, la visión del estudio ha estado enfocada en la arqueología. En este sentido, tenemos que Campo Alegre es un sitio que está completamente cubierto de sitios arqueológicos. Tenemos un aproximado de 32 sitios identificados en 2.5 kilómetros cuadrados de la zona. El sitio más temprano fue uno ubicado, datado en 300 años antes de Cristo. Estarían asociados a las culturas Jambelí y Huancavilca, en su gran mayoría, y también la mayoría habrían sido de características habitacionales. Bueno, fue ese sitio al que se acudió porque justamente era el que más tenía representatividad por la explotación conchera. Inicialmente se inició con un trabajo de socialización donde se presentaron tanto a los dirigentes comuneros como a los de la Asociación de Concheros los alcances del proyecto,
la autorización respectiva porque para realizar tanto las entrevistas como hacer los recorridos, y se esperaba obviamente que nos permitan participar en las faenas. Las entrevistas fueron direccionadas en relación a las personas que mayor relación tenían con el trabajo de concheo. Inicialmente empezamos con personas de la tercera edad, que estamos hablando por sobre los 75 años, que por cierto hay muchas personas de adultas en Campo Alegre, quienes nos dieron algunas referencias, ¿no? De las que, bueno, no he podido detallar, no, son muchas, ¿no? No se ha podido detallar como se lo hizo en la exposición anterior, pero bueno, estas referencias nos permitieron acercarnos a un segundo grupo focal, que son las personas adultas, las que realizan el concheo en general hoy. Los condicionantes que se tenía para realizar las entrevistas era que las personas, tanto las de la tercera edad como los concheros de ahora, subsistan exclusivamente del concheo, que no tengan otra actividad. Y de hecho, las personas que conchean no tienen otra actividad, se dedican exclusivamente al concheo. Asimismo, se buscaba a personas que vivan en Campo Alegre, que sean nacidas en Campo Alegre, y se trató de ubicar a aquellas quienes hayan aprendido la actividad de sus antecesores, de sus padres, de familiares cercanos. Lo interesante es que podríamos decir que casi todos aprendieron de sus familiares. Bueno, una de las peculiaridades que se tuvo para la realización del estudio, y fue un pedido del tutor en ese tiempo, fue justamente que se evite el turisteo y evitar, como ya sabíamos a lo que estábamos direccionados en cuanto a la información a ser obtenida, no se tomaron muchas fotos, la idea no era ir a tomar fotos, ¿no? Sino ir y ver la actividad y de pronto participar en esta. Entonces, lastimosamente, la imaginería mía es muy limitada, pero bueno, algo se pudo obtener. El seguimiento el seguimiento para la actividad se inició desde el mismo hogar. De hecho, estuve como 15 minutos antes o sea, la persona que iba a conchar, a la que se le iba a hacer el seguimiento, me permitió estar antes porque necesitaba ver cómo hace su preparación. Y nada más que 15 minutos antes de salir, él se preparaba. Lo que hace es una vestimenta adecuada para el sitio, es vestimenta vieja que le cubra en lo más posible, manga larga, pantalón largo, no utilizan blue jean, al igual que en los cangrejos. Hay una diferencia vital, y es que aquí no utilizan botas, no se puede conchar con botas, se tiene que conchar con zapato de caña baja, y el uso del zapato es más por protección. Como herramienta, la única herramienta que se podría decir que utilizan es la denominada jicra, que es un bolsito de malla que es donde acarrean las conchas. Se ponen brillantina, van llevando brillantina para la picadura de mosquitos. Y en el caso de programar salidas que van a demorar, van llevando también su tonga o fiambre. El traslado por lo general se lo realiza, salen desde un mismo punto, que es el mismo en Campo Alegre mismo, salen en botes colectivos similar a lo que se ve ahí, salen entre 15, 10, 15, dependiendo de la cantidad del bote. No hay cuotas fijas, uno puede subirse, y eso es interesante, uno puede subirse a cualquier bote. A veces en el bote mismo deciden el sitio a donde van a ir a conchar. No es como que tienen ya asegurado el hecho de que van a conchar y van a obtener producto. Otro dato interesante es que solo los hombres conchean.
Cuando se trató de averiguar el por qué solo los hombres conchean, realmente no había una respuesta así efectiva, ¿no? Era simplemente porque para que no se ensucien las mujeres. Y cuando se les preguntaba a las mujeres, pues ellos decían que sí, que no nos gusta estar sucias, ¿no? Porque es una tarea sucia, porque se enloda. No había realmente algo que podría definir esta situación de que solo los hombres conchean. De hecho, les llamó la atención alguna vez que habían visto a gente, un campamento de unas personas de Esmeraldas que habían venido a conchar y eran un grupo de mujeres negras que habían armado un campamento y habían conchado. También me llamó la atención porque no les gustó que concharan ellas porque decían que dañaban el manglar. No quiero estoy diciendo las palabras de lo que ellos dijeron, no quiero llevar a ningún tipo de polémica a esto, pero es lo que ellos decían. No, realmente el problema que ellos tienen es con la gente del continente, de la parte de Jambelí, que dice que se les meten a conchar en el área concesionada, que debería ser exclusivamente para ellos. Bueno, los nombres de los sitios, ellos, al igual que en los cangrejales, ¿no? Cada sitio tiene su nombre. Por la extensión del terreno, obviamente cada sitio tiene su nombre y cada sitio también tiene destinado a cierta especie. Entonces saben que si quieren coger pata de mula, van a tal sitio. Si quieren coger otro tipo de especie, es exclusivamente para cada sitio. El punto seleccionado, una vez que van en el bote, seleccionan su punto. El conchero por lo general baja solo, el concheo se lo hace individual, se lo hace solo. Ellos establecen un área. En este caso que vemos aquí son padre e hijo. El padre se ubicó en toda esta zona de acá y el hijo en esta zona de acá. Ya tienen definido, no hay ningún problema. De lo que escuché, jamás, de las personas que estaban, jamás han visto que hayan existido problemas con que hayan conchado, ¿no? Con que se haya habido algún tipo de peleas por el sitio, ¿no? Ellos tienen ya en mente de que si hoy día concharon en este sitio, tendrán que esperar unos 5 a 6 días para volver a conchar. Ellos le denominan mina al sitio. Porque dice que uno pasa 5 o 6 días y nuevamente hay conchas. Bueno, como ustedes ven, se baja, las faenas están determinadas, los horarios de faena están determinadas por las mareas, por los ciclos de marea. En este caso, al mes o cada ciclo de marea tienen 2 a 3 días que no conchean porque tienen marea completa. Los horarios van hasta de un máximo de 4 horas de concheo. Contrario a lo que al parecer sucede con los cangrejeros en el manglar anterior. En este caso, no usan reloj. Ellos ya sienten cuando la marea va subiendo y cuando deben ir saliendo al sitio donde fueron, donde les dejó el bote. Otra cosa también interesante, por ejemplo, en este caso de acá, es que ellos accedieron al sitio en moto, no accedieron por detrás de una camaronera solicitando permiso, acceden al sitio. No necesariamente se requiere ir en moto. Antiguamente iban a pie, no había ningún inconveniente. Y antes de que existan los motores fuera de borda, las faenas duraban de 3 a 5 días. Y lo que hacían los comerciantes es ir y coger el producto donde estaban, donde se habían fondeado, más no el conchero iba al sitio. O sea, los comerciantes iban y recogían allá. Una de las situaciones que permitió el que se asociaran fue justamente esto, que la comercialización. Y es que para cuando se estuvo en el trabajo, estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás, las personas que comercializan las conchas son antiguos concheros o son concheros, son pobladores del mismo Campo Alegre. No comercializan con gente de afuera. Ellos mismos son algunos que, bueno, no quisieron conchar y se dedicaron a comercializar. Son los que recogen el producto y lo llevan tanto para Pozorja o como para Guayaquil, en la Caraguay.
Tienen un cupo establecido por ellos mismos que suele ser de 250 conchas. Cogen las 250 conchas y bueno, ese es el cupo con el que salen. Una situación interesante que se ve es que se nota una conciencia casi intrínseca de naturaleza de ellos. Y es que cuando ven, por ejemplo, las patitas de mangle que han caído mal, ellos mismos la ubican bien. Y otra cosa es que tienen bien limitada la cuestión de la veda. No cogen conchas más de 4 centímetros. Si bien es cierto, esto fue planteado desde el Ministerio del Ambiente, ellos respetan mucho eso y se nota que hay un respeto para eso. De hecho, cuando encuentran conchas pequeñitas o cuando están haciendo el lavado en el bote, y ven conchas pequeñas, la botan nuevamente para el manglar. Bueno, toda esta información, que obviamente es más, estoy recordando lo que algo se estaba obteniendo, se sistematizó, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde se establecen los sitios de recolección, ¿no? Las riberas de estuario. Como dije, cada sitio tiene su nombre, ¿no? Y bueno, en las riberas de estuarios tenemos que son donde se obtiene la Anadara tuberculosa. Adheridas a las raíces de los mangles están los ostiones o la Casustrea columbiensis. También donde está la Anadara tuberculosa se encontró, también está entre las raíces de los mangles. Y en los bajos de arena están estas 3 especies más de las que también se encontraron evidencia, tanto arqueológica como que son utilizadas, son extraídas también ahora. En el caso de la primera persona, él está extrayendo ostión. Y aquí, bueno, acá está extrayendo conchas. Aquí tenemos la jícara. Y bueno, la persona que está acá a su derecha, como pueden ver, se mete dentro del manglar y es ahí donde donde saca las conchas. Estas son las especies que hoy son más explotadas en el sitio y obviamente que fueron encontradas también en el sitio arqueológico. Tenemos al ostión o Casustrea columbiensis, a la Anadara tuberculosa, que es la concha negra, la prieta o la más común. Tenemos esta especie de almeja, que es la prototaca ecuatoriana, que localmente le llaman llorona. Hay una almeja un poco más pequeñita que le dicen localmente arrechita, la Echone subrugosa, y la conocida la pata de mula o la Anadara grandis. Aquí hay que destacar algo interesante y es que al parecer en algún niño que se suscitó en el 97, apareció una marea roja que casi eliminó por completo al ostión. Y es ahí que empiezan a cambiar la extracción hacia la concha negra. De acuerdo a lo que me indican, que no es hace mucho tiempo, tienen memoria de que antes ellos recolectaban más ostión que concha negra. Pero a raíz de esta marea negra es que hay un cambio y se van enfocando mucho más en la concha negra. Lastimosamente no se pudo ahondar mucho en esta situación, pero lo que es interesante es que tiene mucho que ver con el sitio arqueológico también, ya que en el sitio arqueológico se encuentra muchísimo más ostión que las otras especies. En cuanto a los usos, evidentemente el mayor uso es para alimentación. Todas las especies son utilizadas exclusivamente para comer. Hay algunas que son esporádicas de comercio. A veces uno puede ir a hacer bajo pedido, ¿no? Los ostiones o las lloronas o las patas de mula. Pero, o sea, en sí, para la venta. Pero en sí todas son utilizadas exclusivamente para alimentación. Ahora, se averiguó si alguna de estas era utilizada como remedio y algo así. La situación es que si bien no la usan como remedio, pero tienen en mente de que las conchas tienen un nivel nutritivo muy elevado.
De hecho, el nivel proteico es muy alto, que sería suficiente, ¿no? Me contaron allá de 2 casos de personas que se curaron, y es interesante porque hablaban de la misma enfermedad, ¿no? De cáncer a la sangre. En los 2 casos, las personas se habrían recuperado de cáncer a la sangre con la alimentación de la anadara, o sea, de la concha negra. Tenemos en el sitio, en Campo Alegre, teníamos esta cuestión del relleno de pozas, o son ubicadas donde se bota el agua. Como no hay alcantarillado en el sitio, toda el agua va a la calle, ¿no? Y, por ejemplo, acá se le ponen las conchas como para que el agua ruede, al menos hasta la callecita. Bueno, el seguimiento, como resultado de este seguimiento, como digo, hay mucha más información, pero traté de resumir lo más que se pudo. Tenemos la identificación de algunos patrones en cuanto a la actividad que hacen los concheros. Y es que las conchas se nota a leguas que son el recurso de subsistencia principal. No hay casi nada de, al menos estamos hablando de Campo Alegre, no hay agricultura. Si bien es cierto, la pitahaya había estado como queriendo entrar un poco, se trabaja pitahaya en las orillas, sobre todo en el norte de la isla, pero en este sitio como que no, la gente al parecer se siente cómoda con el trabajo de concheo. Obviamente hay un conocimiento increíble del ecosistema de manglar, ¿no? Como dije, las personas ya tienen casi que innato, ya saben el ciclo de marea, saben que varía por 1 hora, entonces saben cuándo salir, saben cuándo no salir. Ellos ya planean sus faenas en virtud de eso, saben que pueden salir por 2 horas. Saben que no pueden irse muy lejos, saben que pueden irse muy lejos porque les da el tiempo para las mareas. Así también se vio realmente una conciencia en cuanto a la conservación de manglar. De hecho, cuando estuvimos, y la foto donde estaban en el bote, donde estaba bastante gente, era para un trabajo que estaban haciendo de manera local y por iniciativa propia, de reforestación de una sección de manglar que da al lado del canal de Jambelí. Entonces, sí, realmente se nota que existe esta conciencia del cuidado del manglar. Obviamente es evidente el excedente de producción que existe, ¿no? Que hoy, bueno, es utilizado para la comercialización, y seguramente antes, o sea, casi con seguridad fue utilizado para el intercambio. La iniciación de la actividad también llama la atención. Muchos de los que conchean aprendieron a conchar desde los 6 y 7 años. Hoy, por las reglamentaciones que hay, es que no conchean a esa edad. Hoy se les sacan a conchar a los niños desde los 12, 13, 14 años, ¿no? De hecho, los niños en vacaciones, la idea de ellos es ir a conchar porque sacan sus 100, 150 conchitas y, bueno, ya tienen para sus colaciones. También a las personas que se les entrevistó, que eran personas adultas, estamos hablando de por sobre los 75 años, pues ellos también conchean, ¿no? Y en los botes no es raro ver a personas de la tercera edad que suben a conchar. Incluso había una persona que salía a conchar ahí en el estero, que quedaba al pie de su casa, y venía con sus 10, 15 conchas, ¿no? Pero eso lo hacía ya para su propia, porque tenía que comer conchas casi que todos los días. Se nota todas las personas que se les averiguó aprendieron a conchar viendo, fueron con sus familiares y vieron cómo se conchea y aprendieron la actividad. Al parecer existiría una cierta facilidad de asimilación en cuanto al aprendizaje de cómo conchar. El uso es casi que exclusivo para alimentación, ¿no? Es un uso bromatológico. Bueno, una vez que tenemos ya los patrones identificados, tanto del sitio arqueológico, del material arqueológico, del sitio y del material arqueológico, como de la actividad en sí,
pues se hace la emisión de las hipótesis para el sitio arqueológico, que era en sí el objetivo del estudio. Y se establece, por ejemplo, que hubo una propuesta, ¿no? De que como en Punano hay mucha agua, seguramente los sitios de extracción eran asentamientos temporales. Pero al parecer esto no tendría mucha cabida, ¿no? Porque se ha visto que existen periodos largos, ¿no? Como el mismo encontrado en el sitio, que es del 3, en el sitio que estábamos hablando, en Los Pocitos, estamos hablando casi 300 años, entonces no estaríamos hablando de campamentos temporales. Habría una disposición de especies similares. Estaríamos hablando desde que hasta antes del 97, tanto en el sitio Los Pocitos 2 como en Campo Alegre, la especie que más se extraía era el ostión. De hecho, también cuando se les preguntó qué prefieren extraer, y la mayoría de gente decía que el ostión, porque se ensucia menos, porque al estar en las ramas de los mangles uno tenía al menos una media hora de extraer más, y al parecer el ciclo de reproductivo del ostión era muy alto y se reproducían más que la concha negra. Esto nos da a entender también que la prioridad de especies habría sido enfocada en las que eran de más fácil accesibilidad, o sea, las que eran más fácil explotarles. La actividad definitivamente puede ser individual y con un amplio margen de accesibilidad tanto en género como en edad. Como digo, desde muy pequeñitos pueden hacer ese trabajo, y así como no se encontró alguna situación que dijera que exclusivamente puede ser hecho por hombres por tal cosa. O sea, de hecho, en Esmeraldas el concheo más lo realizan las mujeres. El acceso principal puede ser vía terrestre, o sea, definitivamente. En el sitio arqueológico no se habría necesitado ni siquiera tener una embarcación, ¿no? Para acceder a sitios. Definitivamente vía terrestre se podía haber ido. La actividad debe haber sido en horarios poco extendidos, puesto que aquí, por ejemplo, la cuota eran 250 que las obtienen tanto en las dos como obviamente cuando tienen más tiempo pueden extraer más, ¿no? Pero para un abastecimiento doméstico no se necesita tantas conchas, entonces es suficiente con una media hora, podría haber sido, entre una media hora y una hora, ¿no? de extracción se podía haber tenido el producto necesario como para la alimentación de un día. No requieren de sistemas complejos de almacenamiento. Se verificó que la concha negra aguanta fuera del manglar hasta 7 días en sombra, obviamente, sin necesidad de ponerle en agua. En agua incluso duran hasta 9 y hasta 10 días en agua, obviamente, de manglar. Así es que no se necesitarían sistemas de almacenamiento, pero hacemos referencia al sitio doméstico, al sitio arqueológico, ¿no? Que estaba ahí cercano al estero. Entonces, en el caso de los ostiones, por ejemplo, estos se habrían extraído y ese momento haber sido comidos, ¿no? Como se dijo, el uso bromatológico habría sido el principal uso de las especies. También alternando con otro tipo, ¿no? Porque todos sabemos que en la isla Puna hay venados, había vivido caza, la horticultura que ya se planteó, y obviamente el intercambio con productos en el continente. La apertura de las valvas debió haber sido mediante calor directo, como se evidenció. No se notaban golpes como para hacer por apertura, ¿no? También es conocido que estas se abren con agua caliente, entonces seguramente pudieron haber sido abiertas así. Pero no se ha evidenciado que hayan sido abiertas las del material arqueológico, obviamente, con algún tipo de golpes.
Esto no quita de que las valvas pudieron haber sido utilizadas como cucharas, raspadores, artefactos para juguetes, musicales, para raer, para excavar, ¿no? Pero debido a la abundancia, estos pudieron, o sea, no necesitaba yo guardarme una concha para hacer algo, porque al otro día podía ya obtener más conchas, entonces no era necesario guardarse una de estas valvas como herramientas. Y como dije, por la cuestión de durabilidad, la nadara tuberculosa hubiera sido útil para intercambio en cuanto a había aguantado más al ser intercambiada en otros sitios, ¿no? Tanto dentro del mismo cauce del Guayas, ¿no? En otros sitios. Se sabe que los ostiones se los trasladaba ahumados. Bueno, y vemos obviamente que existe una transmisión de conocimiento generacional. Eso es evidente, ¿no? Se obtienen unas dos conclusiones que tienen que ver exclusivamente con esta presentación. Y es que, bueno, los resultados del estudio evidencian la influencia cultural de la actividad conchera realizada por los pobladores, que al parecer se habría mantenido desde épocas muy remotas. Existe un sentimiento de conservación del ecosistema inmerso en los concheros de Campo Alegre, que consideraría personalmente que es una garantía para su protección ante la falta de control gubernamental. Bueno, eso es lo que puedo aportar. Espero sus preguntas. Gracias. Bien, Cristian. No, sí. Pregúntele si va a intervenir. Bien, entonces, gracias, Carlos, por tu participación. Excelente tema. Como hemos visto, pues, entre los dos hemos tratado de abarcar dos de las principales actividades que se dan a nivel de los ecosistemas de manglares. Entonces, dando paso en este momento a las preguntas y respuestas, tenemos aquí una de Fernanda Cortés. Va dirigida a mí. Ella dice, no sé si es una pregunta o es una afirmación, pero dice que estas áreas de reserva incluyen el área de recreación nacional de la isla Santay, El Gallo y Refugio Silvestre El Morro. Bueno, como yo les había mostrado en la satelital, todo el estuario del río Guayas, es lo que también se conoce como los manglares del Golfo de Guayaquil. Ahí hay varias reservas. Entonces, en la reserva de Churutes es básicamente la reserva de Churutes. La de la reproducción faunística del salado es esa. Y por lo tanto, las otras que está mencionando de la Recreación Nacional Isla Santay, pues pertenecen a la Isla Santay, y El Gallo y el Refugio Silvestre al Morro. O sea, son reservas independientes, o sea, dentro del mismo estuario general de manglares que están en el río Guayas. Espero, Fernanda Cortés, haber respondido su inquietud. Esta pregunta dice, ¿cuál es el ciclo de vida de una concha? Es decir, ¿cuánto le toma a un ejemplar llegar a un tamaño de explotación? Esta pregunta, que ya es de aspecto biológico, no sé si, Carlitos, tú puedas tener ese conocimiento para que le des la respuesta. A ver, bueno, realmente sí, obviamente que se hizo eso, pero preferiría mejor que si lo pueden hablar mañana con Javier Chalén, que él tiene un poco más de conocimiento en ese sentido. Lo que sí les puedo decir es, como había indicado, y es algo que me llamó la atención, es que
las personas conchean en un día y a los 5, 7 días máximo ya tienen exactamente la misma cantidad de conchas que podían sacar. Eso significa que al parecer el ciclo de concha no es muy, el ciclo de vida de la concha no sería muy alto, ¿no? Y se supondría que las conchas pequeñitas están en lo más profundo y conforme van creciendo van saliendo al exterior. Entonces, en cuanto a eso, no sé, yo tengo la pregunta que también habla el tamaño explotable, que me pasaron hace un rato. Bueno, la veda está en no menor de 4 centímetros. De 4 centímetros para arriba es el tamaño que se les tiene. Los concheros ya tienen esta medida en su mente y cuando uno va y verifica, uno puede ver que realmente las conchas no tienen más de 4 centímetros. De hecho, ellos tienen el miedo porque las personas que comercializan tampoco pueden llevar conchas pequeñas porque en los sitios de acopio que es en Pozorja y en La Caraguay no les recetan conchas si son menos de 4 centímetros. Ya, excelente, muy bien, Carlos. Entonces, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? El día de Estimada, mañana, perdón, un ratito. El día de mañana, como le decía Carlitos, va a tener la exposición el magíster Javier Chalén. Él es biólogo, experto, trabaja en conservación internacional, una ONG, con base aquí también en Ecuador. Y él va a ampliar cualquier otro detalle de índole ecológica, ambiental, biológica que tenga que ver con estos ecosistemas. Muy bien, doy paso a Cristian. Gloria, no, precisamente en esta plataforma de Zoom están haciendo preguntas. En este caso, Hugo Nieto Medina indica: buen día, estas manifestaciones culturales, ¿cómo se les puede salvaguardar como patrimonio inmaterial e intercalar con el turismo comunitario y su función social? Muy buena pregunta. Bueno, lo principal es que haya dentro de la misma comunidad que practica la manifestación, la actividad cultural, haya esta conciencia de conservación y preservación. Por otro lado, los mecanismos que se pueden dar a nivel administrativo institucional del gobierno, ya desde el aparato del Estado, son precisamente dar un marco normativo regulatorio para que estas actividades pues se desarrollen de manera sustentable y a su vez que también se generen medios de protección para que las personas que practican esta actividad, a más de depender económicamente de ella, pues sepan que con esta van a tener un recurso de vida que sí es viable, ¿no? Y que no van a tener necesidad de abandonarla porque llega un momento en que no es suficiente para cubrir con las necesidades propias. Entonces, ahí hay varios mecanismos que hay que considerar, tanto desde el punto de vista de la misma comunidad, de la misma localidad, que es la que la practica, como desde las instancias institucionales y desde la sociedad, por supuesto, generando conciencia, ¿no?, en cuanto a la demanda de los mismos recursos para consumir, y que tengamos conciencia de que cuando hay épocas de vedas, pues hay épocas de vedas que se respetan para poder darle tiempo a las especies biológicas que se reproducen en estos sistemas a que se regeneren, ¿no? Y desde eso. ¿Algún otro comentario? Me gustaría poder hacer una pregunta. Sí. Sí, yo digo que hay ahí una relación entre el recurso, en este caso sea el cangrejo o la concha, el ciclo de vida del animal y el ciclo de vida de la naturaleza y el ciclo de vida de las personas. Debe haber un buen acoplamiento. Ahí el nivel de dependencia es muy grande, ¿no? Con las veas, etcétera. Es una situación, yo diría, bastante compleja. Los procesos de adaptación en un medio como ese son bastante rígidos. No hay mucho margen para la variabilidad, lo cual explica de algún modo esa correlación de datos que entra Carlos en lo que podría ser las muestras de un sitio arqueológico y el modo de vida actual. El punto es cómo
la capacidad de influencia de la modernidad y su desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el caso de esto de la marea blanca, si no me equivoco, el conflicto ese que hubo con el tema de la fumigación en la zona del Golfo y la explotación camaronera, por ejemplo. De lo que se puede observar en el mapa de Puná, por ejemplo, la amplísima extensión de los manglares, estratos son camaroneras. Noto allí un intercambio desigual, porque si nosotros visitamos los poblados de la zona de Puná, la infraestructura que ellos tienen a mano para resolver sus problemas de cotidianidad son mínimas, pero el recurso económico extraído de esa zona durante décadas es enorme. La actividad camaronera ha generado unos recursos tremendos. ¿Cómo ustedes ven ese intercambio desigual, ese desacoplamiento entre, por ejemplo, las necesidades del mercado, el consumo de estos productos y esa dependencia, esa rigidez, esas necesidades impuestas por los ciclos naturales? O sea, ¿cómo resuelven ustedes esa contradicción? A ver, en el caso de los concheros, hay una situación interesante que para mí tiene mucho que ver con el nivel de organización que ellos tuvieron. En el 98, los concheros ya tenían en mente, ellos siempre estaban trabajando con la recolección, no solo de la gente de Campo Alegre, sino de Punaviejo, que es al sur. Ya, la situación es que empezaron a llegar las camaroneras y empezaron a cortarles. Lo interesante es que la gente de Campo Alegre no hizo lo que hizo la gente de Punaviejo, que fue dedicarse al trabajo de camaroneras. Los de Campo Alegre insistieron en seguir conchando y no quisieron cambiar su actividad. De hecho, algunos concheros tienen camaroneras, pero como que no le ponen mucha gana. O sea, el concheo es lo de ellos, como quien diría, ¿sí? Y a pesar de que hubo esta situación en el 97 por esta marea roja, como quien dice, tuvieron la suerte de que solo cambiaron de especie, ¿no? Y cambiaron del ostión a casi que exclusivamente la concha negra. Y mantuvieron eso. Fue un buen espaldarazo el haber obtenido la concesión que les permite, al menos en esta zona, que sí, o sea, uno va por el sitio y ve ese relativo respeto al porque no se han extendido las camaroneras. De hecho, cuando estuve ahí, había habido un juicio en el que se había ganado a una camaronera y se le estaba replantando el sitio. Entonces, creo yo que es vital la apropiación de las personas para poder mantener una actividad como tal. Y esta está supeditada, y yo diría, está supeditada no necesariamente a la adquisición, al rubro económico, a que esto nos da plata. Creería que si ellos se reúnen y hacen camaroneras, les va a dar más dinero. Pero no sé desde qué punto la conciencia de la gente es que somos 300 personas, digo un número, ¿no? Somos 300 personas y las 300 personas nos alimentamos y estamos bien subsistiendo con nuestra cuota de conchas. Entonces, sigamos en esta línea. También hay una cierta variabilidad, también no es exclusivamente de conchas, por si acaso también hay trabajo de pesca, se pesca bastante corvina también, ¿no? Sin embargo, el conchero vuelve a conchar, o sea, vuelve a conchar, no sé qué tiene la actividad en sí, pero los concheros vuelven nuevamente a extraer conchas. Pescan unos 2 meses y regresan nuevamente. Tienen, al menos en Campo Alegre, tienen esa situación de tener viva esa manifestación y de ahí el hecho de que se le haya planteado desde una perspectiva ya cultural, ¿no? Perdonen que abuse del recurso, pero me parece que el tema es interesante. Recordemos todos, ¿no?, que en la tradición oral, digamos, se acostumbraba a decir respecto del cangrejo que no debía consumirse, en realidad se puede ser asumido como una especie de veda,
el cangrejo en los meses que no tenían R. Recuerdo que para vuelta de milenio se cambió el concepto de la veda y se la pasó a que era en 2 épocas del año. Finalmente ahora en la exposición que hace Gloria se habla de que hay otro ciclo de vedas cortas, digamos así. Finalmente, ¿cuál es el conocimiento científico? ¿Qué es lo que dice al respecto? ¿Cómo se contextualiza ese tema? ¿Cuál es la postura más adecuada? Evidentemente, pienso yo desde las 2 últimas alternativas, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento correcto allí? Gloria, ¿tienes algún dato al respecto? Verás, lo que te puedo comentar es desde la misma experiencia que tienen las comunidades, ¿no? O sea, la observación que ellos tienen a diario del ecosistema, de la especie y de todos sus ciclos, como tú los estás planteando, yo creo que son claves justamente incluso para transferir información a los científicos, a los biólogos, ¿no? Porque ¿quién más conoce de una especie sino el que está directamente en contacto directo? Ellos dicen que en el mes de enero es la época donde realmente hay una época de apareamiento y que están de acuerdo y coinciden con la veda en el mes de enero. En el mes de marzo ya no les parece que debiera haber veda. Al menos de esta muestra que se recolectó la información, se arroja este dato. Como bien decía en la exposición, en el mes de marzo la hembra ya ha parido, ya ha depositado sus crías. Entonces consideran que más bien en el mes de marzo ya debería poderse otra vez recoger el cangrejo, pero sabemos que la veda más o menos viene desde entre enero a marzo, ¿no? En febrero no hay cangrejo. Y lo otro que dicen, eso en el sentido del apareamiento. Y en cuanto a la muda del caparazón, básicamente ellos consideran que debería ser a fines de agosto durante todo el mes de septiembre. Porque actualmente la veda por muda de caparazón empieza el 15 de agosto y se traslada hasta el 15 de septiembre. O sea, en este justo momento ellos están en veda, pero una veda impuesta por el ministerio desde el punto de vista técnico gubernamental. Pero ellos han encontrado que hasta fines de agosto todavía está apto para ser recogido el cangrejo, para capturarlo. Sin embargo, también han encontrado que cuando ya se abre la temporada, al 15 de septiembre, el cangrejo todavía está inmaduro. Su caparazón está todavía blanco, lechoso y que puede justamente producir malestares, ¿no? Y ellos consideran que más bien la veda debía moverse un poco más hacia atrás, fines de agosto, todo el mes de septiembre, primeros días de octubre. Incluso como parte del dicho popular entre ellos, ¿no? Cuando yo les estaba entrevistando me decían que el mejor cangrejo que se puede comer ya es a partir del 10 de octubre o 15 de octubre, que ese cangrejo ya está bien hecho, ha logrado su mayor estado de madurez y de masa, crecimiento. Entonces, en el aspecto comunitario del conocimiento que ellos tienen de la naturaleza, ese sería el dato. Y respecto al dato científico, veamos lo que nos dice el magíster, que el día de mañana va a hablar de los aspectos biológicos y de los servicios ambientales de los manglares. Entonces ahí podríamos unir estos 2 criterios y a ver qué es lo que es más viable, ¿no? En ese sentido. O sea que por ahora podemos decir que el mejor cangrejo es el cangrejo octubrino. Exacto. O sea, celebrar las fiestas de octubre con cangrejadas. Muy buenos para celebrar ahora los 200 años de independencia. Septiembre no. Muchas gracias, Gloria. Gracias, Carlitos. Antes de continuar, compañeros, entre los usuarios que están conectados en Zoom, tenemos al usuario M. León, creo que es Miriam León, que tiene alzada la mano. Parece que tiene algún comentario o alguna pregunta al respecto. Estimada compañera, tiene la palabra. Habla No. Miriam León. Sí. Habla Miriam León. Hola, compañera Miriam. Está habilitada para que pueda hablar. No, parece que no tiene ninguna pregunta. Tengo otro comentario. Este es un comentario. De parte de Roberto Cuesta mediante Facebook. Él nos está observando a través de ahí.
Hay que fortalecer los procesos y que cada comunidad pueda subsistir de forma armónica con el ambiente de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Es un comentario que hace Roberto Cuesta desde Facebook. Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta, otro comentario, es el momento, Gloria, de que dé la conclusión final del evento. Le damos paso al arquitecto Ugalde y luego retomaré yo unas palabras para recordarle los siguientes eventos. Ya. Por favor. Bien, un poco cuando se planteó este tema del evento de las actividades culturales asociadas a ecosistemas de manglares, era ir sembrando en la mentalidad, en la forma de pensar de las personas, esa relación intrínseca que existe entre el conocimiento del territorio donde las comunidades subsisten o tienen sus medios de vida, y la cultura, que a veces pareciera que no tienen mucha vinculación, que por un lado va la naturaleza, por otro lado va la cultura, y que el ser humano como que está por encima de todo y por lo tanto tiene el derecho de explotarla y sobreexplotarla y llegar un momento en que incluso va a deteriorarla totalmente. Yo creo que tenemos que ir avanzando hacia construir esta idea de que el ser humano es una especie más dentro del medio natural. Si el ser humano no cuida su entorno natural, no está garantizada ni su propia existencia pues a futuro. Tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero yo a veces me pongo y proyecto las ideas de desarrollo que nos venden, ¿no? ¿Hasta dónde el desarrollo? ¿Hasta dónde es necesario llegar a un límite de desarrollo tal en la vida cotidiana de cada individuo? O sea, ¿hasta dónde imponemos esas ideas de desarrollo en donde el ser humano, con tal de lograr esos objetivos, va explotando cada vez más el medio? Entonces, un poco en el sentido de que también los manglares están amenazados y la reducción de la cobertura vegetal de manglares a nivel mundial es cada vez más alarmante. Se está deteriorando a razón del 40-50% en lo que va de las últimas 2 décadas. Entonces, creo que tenemos un poco que entrar en conciencia de que el medio natural forma parte de la vida de los seres humanos, o sea, no estamos alejados. Es verdad que vivimos urbanamente, que vivimos urbanizados y que estamos rodeados de tanta tecnología, pero ¿de dónde nos proveemos para la subsistencia también nosotros? O sea, si no es del mismo medio natural. Entonces, un poco por ahí va el tema de la conclusión, de tener un poco más de conciencia y de asimilar que la naturaleza y las actividades culturales están estrechamente relacionadas y que ambas sirven para que el ser humano como tal desarrolle sus condiciones de vida. Gracias, Gloria. Arquitecto, tiene la palabra. Bueno, interesante las exposiciones, interesante la reflexión. Realmente las personas que vivimos alrededor tenemos mucho que preocuparnos porque el manglar no, ha sido siempre un sistema de protección, incluso en lo que tiene que ver con el comportamiento social. Si nosotros leemos las crónicas y hablamos por ejemplo, la ciudad de Guayaquil, quizás son un poco, yo diría, dislocada de lo que es Guayaquil. Pero el manglar sirvió de refugio para los indígenas en época, es decir, formaba parte de un sistema defensivo. Como bien comentaban, navegar en el manglar es navegar en un laberinto, perderse. Incluso los mismos guardias costeros de la Marina, cuando navegan por allí, ellos reconocen el hecho de que navegar en el manglar es laberíntico. Ese laberinto sirvió de protección bélica para la ciudad durante la época de la colonia en defensa, por ejemplo, de los piratas. Las crónicas hablan de que algunos de ellos intentaron invadir Guayaquil por la zona de atrás, es decir, por los manglares, y andaban perdidos días y semanas porque no era fácil andar por allí. Entonces el manglar tiene mucha historia que contarnos, en definitiva, y evidentemente pues que impacta todo el proceso de la producción cultural de y podamos seguir teniendo más conversaciones respecto de este tema. Y les agradezco muchísimo a los exponentes
Me quedo curiosidad de saber qué es lo que nos va a contar el día de mañana nuestro invitado. Entonces, pues les agradezco a todos por estar acá. Muchísimas gracias por la participación, las preguntas muy importantes siempre. Un gusto, muy buenos días. Cristian, por favor. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. De esta manera finalizamos la primera jornada de este webinar que hemos denominado Actividades Culturales Asociadas a los Ecosistemas de Manglares. Como lo indicó el arquitecto, mañana tendremos la última parte de este evento, que contaremos con la participación del magíster Javier Chalén, director del programa Marino Costero, y él nos expondrá sobre servicios ambientales del ecosistema de manglar a partir de las 9 de la mañana. Es importante recalcar eso. Mañana nos conectaremos temprano, 1 hora antes, a las 9 de la mañana. Por favor, si fueran tan amables de estar pendiente en este tiempo. Y si tienen alguna duda que no tiene ninguna relación con el tema, pero sí con el patrimonio, pueden escribirnos al siguiente correo electrónico: zonal5@patrimoniocultural.gov.es. Es importante que nos dejen sus datos primarios, como son nombre, número de cédula, teléfono y correo electrónico. zonal5@patrimoniocultural.gov.es. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Gloria, arquitecto. Que tengan un excelente día, amigos espectadores de la plataforma Zoom y amigos que nos siguieron a través de Facebook. Muchas gracias. Mañana nos encontraremos nuevamente. Excelente día para todos.